este seminario, y hoy contamos con la presencia de la profesora magíster Gloria Núñez, a la que seguramente muchos de ustedes también la conocen. Es profesora en la Facultad de Humanidades y también trabaja en la Facultad de Ingeniería, y siempre está trabajando ella la cuestión del aprendizaje. Así que la idea es poder aprovechar este intercambio, este debate que se pueda dar con relación también al trabajo, al módulo que ustedes están cursando actualmente. Creemos que les puede aportar, ampliar la mirada de lo que ustedes están trabajando en ese módulo en forma virtual, paralelamente al taller que estamos desarrollando. La conferencia de hoy se llama El aprendizaje como construcción activa, la dinámica individual y social. Así que, bueno, los dejamos con la profesora y esperamos que disfruten de su plática. Buenas tardes a todos. Bueno, en realidad voy a intentar que lo que traje para compartir resulte de alguna manera interesante o pueda aportarme algo, ya que de aprendizaje se trata. No es mi intención que puedan aprender aquí en esta conferencia de tan pocas horas, poco tiempo, porque el aprendizaje requiere tiempo para poder procesarlo, pero sí poder compartir con ustedes experiencias, un relato que logré construir, y seguramente vamos a después dejar lugar para intercambiar puntos de vista, que también de eso se trata el aprendizaje. Buena parte de lo que somos, sabemos y hacemos es el resultado del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Una tendencia difundida lleva a pensar que el aprendizaje es algo que ocurre en la infancia y en la adolescencia, y en general a asociarlo con el aprendizaje escolar. Pero en verdad, los seres humanos necesitan aprender siempre, a lo largo de toda la vida, desde la cuna maternal, a lo largo de la infancia, la juventud, la vida adulta y aún en los años de madurez y vejez. En forma permanente las personas necesitamos satisfacer necesidades, adquirir herramientas prácticas de conocimiento, de comunicación y de acción para la interacción social y adecuarnos a las circunstancias cambiantes, individuales del contexto social. El aprendizaje es indisoluble de la necesidad de adaptación, ajuste e intercambio con el mundo. Pero esta adaptación no es pasiva, sino activa. Las personas necesitan aprender para incorporarse y participar en la vida social. Al hacerlo lo hacen creativamente, es decir, incluyendo y expresando características y modalidades personales, afectivas y cognitivas. Así, el aprendizaje puede definirse como algún cambio o modificación en las conductas previas de un individuo, siempre que este no sea el resultado de la maduración o cambios vitales. Por ejemplo, cuando un bebé aproximadamente a los 6 meses se sienta, o bien un adulto mayor cuando tiene dificultades para caminar, estos cambios no obedecen al aprendizaje. Aprender es necesario para lograr una adaptación activa al medio, desarrollando capacidades para extraer de él las máximas posibilidades y para expresar necesidades y potencialidades personales. Muchos aprendizajes se desarrollan de modo espontáneo, sin que medie una intervención consciente e intencional de otra persona que lo enseñe. Pero aún en estos casos, ello no implica que el individuo aprenda aislado del medio social o en absoluta independencia de los otros. Todos los aprendizajes humanos se desarrollan con la influencia del medio, en relación con otras personas, incluyendo lo que se aprende en forma espontánea, por ejemplo, la imitación de los comportamientos de otros. Un importante caudal de aprendizaje desarrollado a lo largo de la vida requiere de la intencionalidad de otros que enseñan. Estos aprendizajes
pueden ser de muy variadas características: asimilación de conocimientos, conceptos y herramientas culturales como el lenguaje, desarrollo de capacidades de comunicación y expresión, de capacidades para la acción y el sentido práctico, disposición para trabajar con otros, por ejemplo, construcción de nuevas experiencias y alternativa por la transferencia de lo aprendido a otros contextos o situaciones, desarrollo de la capacidad para aprender siempre y de la autonomía en muchos otros. El aprendizaje se mueve, por lo tanto, como lo podemos ver, en un continuo entre los procesos individuales y sociales. Aunque implica un resultado individual, su desarrollo requiere siempre de una mediación social activa, sea de la influencia del adulto, tutores o profesores, de la interacción con otros o en el intercambio social, o bien en el intercambio con las herramientas culturales. Entonces podemos decir que la mediación social y cultural es una condición necesaria para facilitar el aprendizaje individual. Lo individual y lo social son aspectos integrados en una sinergia. Un polo potencia al otro, así lo señalan autores como Gardner, Bateson, Bandura, Perkins y Salomón. Entre otros, sostienen que la dinámica entre los polos individuales y sociales del aprendizaje se desarrollan de distintas maneras, con diferentes mediaciones y adoptan diversos significados que se pueden resumir y sintetizar en 6. Primero, la mediación social activa en el aprendizaje individual a través de una persona y grupo que apoya ese aprendizaje. Es una de las formas más difundida y presente en todas las sociedades. El aprendizaje familiar, el aprendizaje escolarizado. En otros ámbitos sociales, un tutor, un coordinador o un entrenador apoya a los individuos a aprender. Aún en los casos en que la instrucción proceda en relaciones interpersonales más distantes, hay un agente social activo apoyando el proceso individual. Ejemplo, videoconferencias, teleconferencias, aulas virtuales. La mediación social activa en el grupo de pares, como otra de las categorías. El aprendizaje no se restringe a la mediación de quien enseña, el adulto o profesor o tutor, sino que se expande de los intercambios participativos en la interacción grupal, horizontal, con los grupos de alumnos, los equipos deportivos o de trabajos en otros casos. En estos intercambios no solo se aprenden modos de relación social, sino también se construyen conocimientos, habilidades cognitivas y formas de pensamiento. El desarrollo de actividades conjuntas y colaborativas, en particular para resolver problemas, permite aprender tanto al grupo como a cada uno de sus integrantes. La mediación social en el aprendizaje a través de las herramientas culturales. Aun cuando no exista una persona que enseñe ni un grupo de pares para el aprendizaje participativo, el individuo aprende a través de bienes y artefactos culturales, desde instrumentos, objetos, máquinas, como libros, videos, bibliotecas, todos ellos se constituyen en andamios para el aprendizaje, en el pensamiento y en la acción. Algunos de ellos son con distintos lenguajes, con distintos formatos, pero siempre ampliando la comprensión cultural y las habilidades cognitivas. Las organizaciones sociales como ambiente de aprendizaje. Las organizaciones sociales de diversas naturalezas son mediadoras activas en el aprendizaje individual y colectivo, como producto de la participación y de la interacción con los miembros que la integran. Gran parte de los aprendizajes sociales y cognitivos son el resultado de la interacción y participación en el ambiente de las distintas organizaciones, creando cada uno de ellos una comunidad de prácticas. El aprendizaje del contenido social. Estos aprendizajes se desarrollan a lo largo de la vida en forma de socialización de los miembros de una cultura, compartiendo prácticas
y modos de pensamiento llevando a cabo acciones colectivas. Estos aprendizajes permiten construir identidades, compartiendo el espíritu de una comunidad o de una nación. Y por último, el aprendizaje para ser un aprendiz social, es decir, aprender a aprender. Estos aprendizajes implican la capitalización de lo aprendido para seguir aprendiendo, en forma autónoma, aprender dónde y cómo buscar información, aprender cómo obtener ayuda de otros, aprender a cuándo hablar y cuándo callar, aprender a deponer actitud, aprender a reconocer que mis ideas son tan solo ideas, también están las ideas de los otros, y muchas veces las ideas de los otros pueden ser más potentes que las mías. Tomando en consideración entonces esta dinámica, entendemos el aprendizaje como un sistema en el cual lo individual indefectiblemente requiere de la participación social, del contexto y de los productos culturales mediadores. Lo individual y lo social entonces se entretejen fortaleciendo ambos aspectos del proceso de aprendizaje en forma de espirales de reciprocidad. De este modo, el aprendizaje siempre un proceso de construcción personal mediado socialmente. Su apropiación puede ser individual, pero esa construcción del conocimiento es social. El aprendizaje permite y facilita el desarrollo personal a lo largo de toda la vida, la integración al medio y a la mejora social, pero es importante reconocer una cuestión fundamental, que el aprendizaje o el aprender no es tarea fácil. Requiere de ciertos esfuerzos y que muchas veces implica abandonar comportamientos previos, la tranquilidad, por ejemplo, y la satisfacción con lo conocido para quienes aprenden. Es decir, muchas veces implica salir del estado de confort. El aprender es una tarea difícil. Requiere de esfuerzo, requiere de interés y de voluntad. Aprender significa beneficiarse, ganar algo, pero también perder algo. Comprender entonces esta realidad puede ayudar a entender las denominadas resistencias para aprender, que muchas veces son enunciadas por quienes enseñan. En su lugar será mejor reconocer las dificultades que enfrenta realmente quien aprende, lo que surge, por un lado, de la complejidad de los contenidos por aprender, y las que muchas veces le impone también la perspectiva misma de quien enseña. Si aprender implica esfuerzo y muchas veces genera resistencia, habrá que pensar en las formas que facilitan una mayor disposición y empeño por parte de los alumnos. ¿De qué manera podemos facilitar la tarea de aprender? Las investigaciones sobre enseñanza muestran que los profesores más efectivos son aquellos, ¿más efectivos para qué? Para involucrar a los alumnos en ese esfuerzo por aprender, son aquellos que inducen el interés, el asombro, los desafíos prácticos sobre los contenidos que se enseñan, en lugar de preocuparse por transmitir linealmente información. Poseer información no es poseer conocimiento. El conocimiento está cuando con la información que recibo puedo transformar la realidad, la puedo poner en movimiento. En la medida en que eso se logra el aprendizaje. Porque si no simplemente acumulamos datos. La base del conocimiento tiene que ver con el dato, pero no es el conocimiento. Entonces, ¿cuáles serían aquellos profesores? Aquellos que inducen al interés, aquellos que proponen tareas significativas y relevantes, que desarrollan una interacción intensa con quienes aprenden, que pueden ponerse en el lugar del otro a veces y comprender al aprendiz,
que dan apoyo, seguimiento y rápida retroalimentación a las tareas, que orientan en forma personalizada y situada, y que en esas orientaciones, esas devoluciones, siempre se rescata primero aquello que ha podido hacer y después señalando lo que falta, marcando lo que no debe ir y lo que tiene que reformular. La idea sería comenzar esa devolución al revés de lo que generalmente hacemos, porque creo que nadie presenta nada, un trabajo, algo, con la intención que desde el comienzo me digan que todo está mal. También aquel profesor que induce a la reflexión y a las respuestas en forma de preguntas y o sugerencias, en lugar de dar instrucciones, correcciones o respuestas hechas. Aquel profesor que contraargumenta inmediatamente, que devuelve la pregunta, que la complejiza la pregunta. No se trata de dar inmediatamente la respuesta, sino de plantear nuevos interrogantes. El abanico de aprendizaje es sumamente amplio, desde la formación de hábitos y adquisición de conocimientos y habilidades simples, hasta aprendizaje para resolver problemas complejos, elegir cursos de acción o asumir valores éticos. Cualquier pretensión de clasificarlos que hagamos, nos vamos a enfrentar con la dificultad de reducir la riqueza del aprendizaje, encuadrándolo en tipos fijos. Pero a pesar de todo, de esta dificultad, podemos reconocer distintos niveles de intensidad y complejidad. De modo de ordenar ese variado universo, Bateson determina o analiza que existen niveles de aprendizajes que predominan en la enseñanza. Cómo entender qué dificultades demandan los alumnos en el proceso de aprender sería poder hacerlo en la medida en que nosotros sepamos o podamos distinguir qué tipos de aprendizajes estamos promoviendo. Y podemos pensar en aprendizajes de baja intensidad, aprendizaje de intensidad media y aprendizajes de alta intensidad. ¿Cuáles serían esos aprendizajes o de qué manera promovemos esos aprendizajes? Los aprendizajes de baja intensidad no requieren mucha comprensión. Estar ahí, como por ejemplo la adquisición de hábitos y rutina, los aprendizajes por ensayo y error, la adquisición de conocimiento o habilidades apoyadas fundamentalmente en la memoria o en una ejercitación repetitiva. Quienes aprenden, dice, pueden acoplar su comportamiento a las prácticas del grupo o a las expectativas de quien enseña, con escaso esfuerzo intelectual. Es decir, esos aprendizajes de baja intensidad son aquellos que requieren un escaso esfuerzo cognitivo. Luego tenemos aprendizaje de intensidad media, en los que se requiere la comprensión de significados que se aprenden y el desarrollo de habilidades para aplicarlo en distintas situaciones dentro del ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, lo que ocurre en el aula, entendido como aula, aquel espacio donde es susceptible de construir o de otorgar significado a un objeto. No requiere tampoco, si bien si pensamos en el de baja intensidad y lo relacionamos con la intensidad media, simplemente podemos decir que no hay en él una justificación de su valor y estos aprendizajes requieren mayor esfuerzo, si bien mayor esfuerzo cognitivo, pero seguimos todavía en un plano donde la comprensión no hemos llegado en su totalidad. No ha llegado al límite esa comprensión. Podemos hacer uso de procesos de pensamiento, a lo mejor establecer relaciones, comparar, pero no llegar a poder plantear el porqué de esas relaciones, por ejemplo. En el aprendizaje de alta intensidad, sin embargo, son aprendizajes que requieren el análisis reflexivo, la generación de hipótesis, la identificación de distintas alternativas de acciones posibles, la toma de decisión o elaboración de soluciones
incluyendo cuestiones de valoración y de compromiso ético. Estos aprendizajes implican el mayor esfuerzo, no solo intelectual, sino también para enfrentar dilemas éticos de la acción. Permite desarrollar el sentido del desafío, la autonomía y el compromiso más allá del contexto específico del aprendizaje. Considerando estos tres niveles o tipos de aprendizaje, es importante reflexionar acerca de las tendencias más generales de la enseñanza, especialmente la escolar y la académica, dado su alcance social. La observación y la experiencia señala la presencia del primer y segundo nivel, mientras que el tercero suele ser poco frecuente. En cualquiera de estos niveles, el aprendizaje representa una modificación o un cambio en el comportamiento de quienes aprenden. Como todo cambio, el aprendizaje requiere de un tiempo, más breve o de mayor duración. Es decir, no se produce de manera instantánea, ni se alcanza en un abrir y cerrar de ojos. Aún el aprendizaje de hábitos y de rutina, es decir, el de baja intensidad, requiere de tiempo para instalar ese comportamiento. En los ámbitos de enseñanza no siempre se tiene en cuenta esta cuestión, los tiempos necesarios para el efectivo aprendizaje, en particular para los de mayor complejidad.